La historia comienza con nuestro prota Naofumi, un chico otaku común y corriente que justo un día fue a una librería en donde encontró un libro que le llamó la atención, el cual contaba la historia de 4 héroes, los cuales usaban 4 armas diferentes: la lanza, la espada, el arco y el escudo. Bueno, en realidad el escudo no es un arma, pero ustedes me entienden, si no el anime no tendría sentido. Pero de pronto el libro empieza a brillar y envía a nuestro prota a otro mundo totalmente nuevo, donde también hay otras 3 personas más y les cuentan que fueron invocados porque resulta que ellos son los 4 héroes del libro y a nuestro prota, por desgracia, le toca el escudo, la cual era la peor arma de todas. Pero no hay nada que pueda hacer, al menos ahora es un héroe. Después de eso fueron a presentarse con el rey, pero desde un principio el rey y el resto de personas lo trataban muy mal, despreciándolo todo el tiempo, y resulta que todo el mundo en el reino odia al héroe del escudo. Llegó la hora de darle aventureros a los héroes. Lo malo es que ellos mismos eligen con quién quieren ir. Así que como nuestro héroe no es tan querido, ningún aventurero lo elige, excepto esta chica llamada Malti, quien se apiada de nuestro héroe y se cambia de equipo al de nuestro prota. Bueno, no está mal, al menos consiguió a alguien que le quiere ayudar. No, aunque la poca suerte que tiene no acaba ahí, ya que al no tener un gran equipo, le dan más dinero que al resto. Luego nos explican que fueron invocados a ese mundo porque resulta que cada cierto tiempo aparecen olas de monstruos, cada vez se hacen más fuertes. La última casi no la cuentan, y cada reino tiene su propio reloj de arena, que les avisa cuando se acerca otra ola. Pero para que nuestros héroes puedan lograr vencer a las olas y no morir en la siguiente, van a tener que subir de nivel como en un videojuego, ya que ahora se encuentran en nivel 1. Así que el prota y su compañera van a comprar equipamiento, ya que nuestro prota tiene un escudo, y digamos que no es la mejor arma para pelear contra monstruos. Cuando llega a la tienda a buscar una espada, se da cuenta de que no puede sujetarla, ya que al parecer su arma, por defecto, o sea el escudo, no le permite usar otra arma que no sea esa misma. Así que para estar protegido, se compra una armadura, aunque es una mierda. Pero la perra de su compañera lo logra seducir para que le compre equipamiento extremadamente caro. Man, ¿no te das cuenta de que te está usando? O sea, le dio el mejor equipamiento a ella y él se quedó con una armadura. Es una basura. Pero bueno, ella es una hija de perra. Pero claro, eso no es lo peor que le pasa a nuestro prota. Después fueron a entrenar y matar bichitos en forma de esferas. Luego van a cenar y el prota se va a descansar. Y al despertar aparecen guardias del rey. Lo agarran a la fuerza y lo llevan hacia el rey. ¿Por qué? Porque la perra esa le robó todo su dinero y armadura. Y fue con el héroe de la lanza para decirle que el héroe del escudo la quiso violar, lo cual es una completa mentira. Nuestro prota se durmió temprano y la perra esa se quedó tomando vino. Perra sucia, alcohólica. Ok, ya paro. O sea que ese fue su plan todo el tiempo. Nunca quiso ser la compañera de nuestro prota y que pierda la poca credibilidad que tiene. Así que después de que todo el mundo lo odia, incluidos los demás héroes, decide irse y trabajar solo. Así que se va del castillo, perdiendo su dinero, honor de héroe y orgullo. Y así empieza Tate no Yusha, o El héroe del escudo, primera temporada, versión resumen. Nuestro prota continúa entrenando, matando bichitos y vendiendo lo que soltaban. Mientras caminaba por un callejón se encuentra con este tipo, que parece re de turbio, y lo es, quien le ofrece a nuestro prota venderle esclavos. Ese sujeto se dedica a vender esclavos semi-humanos, o sea que son mitad humanos, mitad monstruos. No es fácil que sean aceptados por los humanos. Los esclavos que tiene poseen una maldición que hace que no puedan desobedecer a sus amos. Vio a varios, pero escogió a una chica, Raftalia, una pequeña niña semi-humana, quien se encuentra muy mal física y mentalmente, ya que su antiguo amo la torturaba. Pero igual la termina escogiendo, le compra armaduras y armas y le enseña a usar su espada. Poco a poco fueron peleando y subiendo de nivel, pero ella no quería pelear, ya que resulta que los mismos monstruos de la primera ola fueron los que mataron a sus padres. Fueron entrenando mucho más y haciéndose cercanos. No de esa manera. Pajín. Llegó una nueva ola donde se encuentra con los demás héroes, quienes tienen mucho más nivel que nuestro prota en todo, como armadura, experiencia y demás. Aunque eso es normal, ya que nuestro prota tiene el escudo, el arma más débil. Mientras los otros 3 héroes están peleando contra los monstruos, nuestro prota se encarga de proteger una aldea que se encontraba en ese lugar, claramente con la ayuda de Raftalia, ya que ella es su espada. O sea que pelea mientras nuestro prota la defiende y logran superar la oleada. Y los habitantes del pueblo le dan las gracias a nuestro prota y a Raftalia. Por ahora todo va bien, pero con el tiempo vendrán olas mucho más poderosas.
Después en el castillo están celebrando la victoria con un banquete, pero no todo puede ser color de rosas para nuestro prota. Así que el cerdo asqueroso del héroe de la lanza lo reta a Naofumi, el prota, a un duelo, ya que supuestamente quiere liberar a Rastalia de la esclavitud del héroe del escudo. Pero en realidad no es así, ya que él la trata súper bien y nunca abusó de la maldición que tiene como esclava, excepto una vez donde no quería pelear, pero lo hizo porque si no ambos iban a morir. Nuestro prota no acepta el reto, pero el hijo de perra del rey, ya sabemos por qué la perra esa es así, lo obliga a participar porque lo odia. Bueno, es un hijo de perra, pero bueno, tiene que obedecer, no le queda de otra. La pelea comienza y cuando nuestro prota está a punto de ganar, la hija de remil puta, la perra esta, le lanza un ataque de magia y lo deja en el suelo. El héroe de la lanza aprovecha eso y lo ataca, ganándole, pero haciendo trampa. Y al parecer nadie se dio cuenta, aunque en verdad sí, solo que todos actúan como que no. Porque resulta que la perra esa es la hija del rey, y nuestro prota empieza a llenarse de ira y desbloquea un nuevo tipo de escudo. Pero cuando parecía que nadie lo defendería, aparecen el héroe de la espada y el arco, y dicen que sí vieron a la perra esa usar magia, y para controlar la ira de nuestro prota, aparece Rastalia, para decirle que siempre estará a su lado, y justo eso era lo que necesitaba escuchar para calmarse. La puta madre, qué buena compañera tiene nuestro prota, esta noche se fue. No. Eso no. Después de eso, Rastalia se vuelve a poner la maldición de esclavitud para demostrarle al prota su lealtad. Alta fetichista resultó ser. Y ya que se encontraban ahí, el vendedor le ofrece un huevo de filioleal, que son como unos pájaros gigantes, pero hay una posibilidad de que salga un dragón. Nuestro prota compra uno y se abre saliendo un filioleal, así que empiezan a criarlo dándole de comer y demás cosas. Después de 2 días, ya había crecido muchísimo. Nuestro prota decide llamarlo Filo, por filioleal. Nuestro prota no es la persona más creativa del mundo, ¿eh? Después el héroe de la lanza junto a la perra esa aparece en el pueblo que rescató nuestro prota hace tiempo para subir los impuestos y le piden al héroe del escudo que acepte una carrera contra el héroe de la lanza, y resulta que el héroe de la lanza tiene un dragón que supuestamente es más rápido que su filioleal. Además que la perra esa hace trampa varias veces, igualmente logra ganar, y al terminar la carrera su filioleal vuelve a transformarse. Después de eso van a dormir y a la mañana siguiente aparece una niña encima del prota, quien es Filo. Resulta que los filioleales tienen reinas y al parecer Filo es una, por eso es tan rápida y fuerte. Después de eso, se dirigen hacia el pueblo donde supuestamente el héroe de la lanza había ayudado, pero hizo todo lo contrario, ya que una semilla que él colocó terminó creando un árbol que enferma a los habitantes y llenándolo de raíces, además de que aparecen monstruos. Nuestro prota arregla el error del héroe de la lanza, salva al pueblo y se dirige hacia otro lugar donde el héroe de la espada estuvo y supuestamente también lo salvó de un dragón, pero como no se deshizo del cadáver, se pudrió y empezó a envenenar al pueblo. Nuestro prota llega a donde está el dragón y el dragón revive, y cuando está peleando contra el monstruo, nuestro prota se vuelve a llenar de ira y despierta un escudo desconocido, el escudo de ira, que lo vuelve extremadamente poderoso, pero no logra controlarlo y el poder lo empieza a invadir. Pero Rastalia lo logra rescatar y Filo mata al dragón desde dentro, curan a los habitantes y salvan al pueblo. Por el camino se encuentran a una chica que parece ser hija de algún rey, estaba perdida y bueno, como no podía ser de otra manera, la ayudan a llegar a su destino. Al llegar descubren que es la hermana de la perra esa, y aunque es la menor, obviamente, ella es la primera en la línea de sucesión de la corona, porque la otra es una perra desquiciada. También algunos guardias del rey le piden al héroe que quieren formar parte de su equipo. También descubren que Rastalia y Filo pueden subir de clase, pero resulta que el cerdo del rey dio orden de prohibirle subir de clase en ese lugar. Después de eso se dirigen a otro pueblo donde había gente que moría de hambre, porque resulta que el héroe del arco había votado al anterior gobernador, porque era un hijo de puta, pero el nuevo es incluso peor, haciendo que la gente sufra. ¿Tan difícil es hacer algo bien para los 3 héroes buenos para nada? Inicia la siguiente ola, y el único que logra hacer algo es nuestro prota. Es que, en verdad, son inútiles. Usó su escudo para encerrar a una bestia en una esfera y la atraviesa con varios palos y la logra vencer. Pero de pronto aparece una chica llamada Glass, quien es parte de esa ola. Derrota a los 3 héroes buenos para nada, pero nuestro prota logra defenderse y ni usando sus mejores habilidades le hace daño. Por suerte se acaba el tiempo de la ola y Glass se va.
Al día siguiente, nuestros héroes siguen su camino hacia otra ciudad. Aparece Melty, la princesa que ayudaron días atrás. Ella le pide que regrese a disculparse con el rey. Mientras eso pasa, uno de sus guardias se acerca a ella e intenta atacarla, pero el héroe del escudo la defiende. Pero resulta que esa orden la dio la perra asquerosa esta, ya que quiere matar a su hermana para poder ocupar la corona más adelante. Después el héroe del escudo se la lleva para protegerla, pero la perra esa los persigue con ayuda de los otros héroes. Logran escapar. Se dirigen a un castillo de un amigo de Melty, pero aparece el rey del lugar y se llevan a Melty con ayuda de los guardias. Nuestro prota y sus compañeras van a rescatarla. La salvan, pero el gordo asqueroso ese resultó ser quien torturaba a Raftalia de pequeña. Ella está a punto de matarlo, pero no lo hace porque ella no es así. Aunque al final termina muriendo porque invoca a un dinosaurio que estuvo encerrado y lo termina pisando. Definitivamente la inteligencia no es lo suyo. Nuestro prota y sus compañeras están peleando contra el dinosaurio y de pronto aparece un filolial gigante quien vence al monstruo fácilmente. Este pájaro gigante es la reina máxima de los filoliales, Fitoria. Vino para conocer a Filo, ya que cree que ella es la futura reina. También habla con nuestro prota y le pide que se reconcilie con los demás héroes, porque si no, los matará a los 4 para poder invocar a otros 4 héroes nuevos. Después, Fitoria pelea contra Filo para probar si es digna de ser su heredera. Le regala una corona que sube sus niveles, desbloquea nuevos escudos a nuestro prota y le da una piedra con la que podrá controlar mejor el escudo de ira. Al día siguiente, nuestro prota va a dirigirse con los demás héroes y por desgracia, quien lo recibe es el héroe de la lanza. Y sin pensarlo, lo ataca y lo culpa por la supuesta muerte del héroe de la espada y del arco, así que empiezan a pelear, pero Filo siente peligro y el héroe del escudo los protege a todos. Y pasa esto. Ese ataque lo hizo el Papa, con ayuda de sus seguidores. Resulta que el Papa quiere matar a los héroes para apoderarse del trono y logró provocar ese gran ataque porque tiene una copia de las 4 armas legendarias que crearon héroes antiguos. Pero bueno, el Papa es alto ladrón. Y si se preguntan dónde están los otros 2 héroes, pues resulta que estaban investigando lo que hacía la iglesia en secreto y descubrieron algo en la biblioteca, pero fueron emboscados e intentaron matarlos. Pero la guardia privada de la reina los rescata y aparecen para ayudar a pelear. Deciden trabajar juntos, así que empiezan a lanzar sus mejores ataques. Pero eso no parece bastar. Incluso nuestro prota se deja controlar por el escudo de ira, pero tampoco puede. Pero por suerte aparece la reina y logra petrificar en hielo al Papa. Y Naofumi, nuestro prota, usa una habilidad súper poderosa, el sacrificio de sangre, y como dice el nombre, pues usa su sangre para atacar. No puedo mostrar esa parte porque si no me borrarían el video. Pero de la tierra sale un dragón de metal haciéndolo mierda. Por desgracia, nuestro prota queda inconsciente, pero despierta después de 3 días, y la reina le dice que va a castigar al rey y a su hija mayor con la muerte. Ah, sí, resulta que la reina es la que manda por encima del rey, ya que viven en un matriarcado. ¡Ja! El rey es la perra de la reina. Qué bien se sintió decir eso. Y le promete que le ayudará a limpiar su imagen. Así que al día siguiente se hace el juicio donde su imagen es limpiada. Al otro día se reúnen todos nuevamente, pero esta vez para ejecutarlos. Pero nuestro prota los interrumpe y decide cambiar su castigo, cambiándole sus nombres. Ahora el rey se llamará Escoria y Malty se llamará Perra. Vaya, ¿quién diría? Al final ese sería su nombre. Y su nombre de aventurera sería Zorra. Después nuestro prota y su compañera suben de clase y la reina les dice a los héroes que vayan a una isla donde podrán subir de nivel mucho más rápido. Van y suben de nivel y en el camino se encuentran con Larx y Therese, que son aventureros extremadamente fuertes y hacen equipo para subir de nivel más rápido. Y aparece la siguiente ola y Larx y Therese también van a pelear contra los monstruos. Y como esto es algo de todos los días, nuestro héroe hace todo, vencen a todos los monstruos, pero no acaba ahí, ya que Larx y Therese los atacan. Resulta que ellos dos también son héroes de otro mundo, donde también hay olas. Para poder pararlas, tienen que matar a los 4 héroes. Empiezan a pelear con sus mejores habilidades, y él solo puede vencer a los otros 2, pero de pronto aparece Glass, la que apareció en la ola anterior, así que se dividen y Raftalia y Filo pelean contra Larx y Therese, y Naofumi contra Glass, y esta vez él gana muy fácilmente. Por suerte termina el tiempo y ellos se van, pero bueno, él sabe que regresarán, así que se tienen que hacer mucho más fuertes y en especial los otros 3 héroes. Bueno, eso lo veremos en la siguiente temporada, y así acabamos con la primera temporada de Tate no Yusha, versión resumen.